Listo. Hola, queridos amigos de Rigorífico Poesía y demás personas que se conectan para estas tertulias. Es un gusto el poder terminar este año con nuestra invitada, Angie Valentina Arango, y una representante pues de las mujeres entre tantos hombres que hemos tenido durante el transcurso de lo que ha sido las tertulias de Rigorífico de Poesía. Hemos tenido 28 tertulias, 27 tertulias y pues solamente han participado como 8 mujeres. Esperamos que el próximo año tengamos mayor participación de las mujeres y podamos encontrar pues este importante forma de poder ver otra visión desde el lado femenino. El día de hoy tenemos a Angie Valentina Arango. Ella es abogada, tiene 24 años de edad y es pereirana. En este momento está cursando una maestría en estudios avanzados de derechos humanos en la Universidad Carlos III de Madrid y se encuentra en este momento en Frankfurt. ¿Cómo se pronuncia? Valen. Frankfurt. Bueno, en Frankfurt, en Alemania. Bueno, Valentina, bienvenida a esta tertulia. Hola Rigo y hola a todos los que nos van a ver el martes. Nada, muchas gracias por la invitación. Me parece súper lindo ese proyecto que tienes de incluir un poco en el desarrollo de tu empresa, tributa también esta parte como de literatura y de visibilizar el trabajo de las personas. Me parece súper lindo el proyecto y estoy muy emocionada por la invitación. Bueno, muchas gracias y precisamente pues lo que se pretende a través de las redes sociales es combatir esa sociedad líquida, como diría Bauman, de poder generar contenido y cultura, arte y demás conocimiento que permita que podamos mejorar como seres humanos. Bueno, Valentina, entonces, como la pregunta de rigor para todos nuestros invitados en Rigorífico Poesía tiene que ver con la literatura y cuáles son aquellos libros o escritores favoritos de manera general que le han impactado en su vida de manera positiva, sin ahondar todavía en el tema que tenga que ver con los derechos humanos, aunque sabemos que inconscientemente cualquier tipo de lectura va a repercutir en nuestro comportamiento como ser humano y por ende en lo que concibamos como en derechos humanos o en lo que es el desempeñar los mismos. Bueno, pues yo no soy una lectora empedernida, soy más bien como pues como lo tengo como hobby, soy más desprevenida si veo algún libro por ahí que me recomiendan o algo así, pero este año he tenido la oportunidad de leer más que en otros años. Y digamos que mi gusto por la literatura sería como esos libros que explican la condición humana o qué significa como vivir vidas humanas. También los que me ayudan a comprender cómo funciona el mundo y los libros preferidos diría son como esos que me hacen erizar, como dice Amparo, los que me mueven fibras, los que me hacen llorar, esos son los libros que más disfruto. Y bueno, de este año, de los que más me han gustado, fue el de Piedad Bonet, Lo que no tiene nombre, que es la historia de esta madre que es impresionante porque, pues a pesar de que uno no ha experimentado la maternidad, como que logra ponerlo a uno en ese lugar de ese amor tan inmenso por otro ser y de todo lo que implica, toda la felicidad, el sufrimiento, todo. Ese libro me pareció hermosísimo y lo recomiendo. Y otro que fue un poco más político fue el de Hannah Arendt, Eichmann en Jerusalén, que también es un libro genial. Hannah Arendt es una mujer muy valiente porque ese libro lo escribió en un contexto muy difícil y fue muy criticada por ello, porque reveló como esa otra cara de lo que había sido el juicio de Jerusalén y bueno, son como los que más me han gustado de los que leí este año. Y ese es más o menos mi gusto por la lectura, por ese tipo de libros. Bueno, ahí me hace acordar de el libro al que usted hace mención de Piedad Bonet.
Lo que no tiene nombre, donde relata la historia de Daniel, ¿no? Y cómo fue el suicidio de esta persona que en su momento estaba cursando un posgrado en el exterior y aborda este tema como tal desde la maternidad y el suicidio como tal. Bueno, la otra autora, si no he tenido la oportunidad leerla, la he escuchado, pero pues bueno, está ahí en lista en algún momento para poder ser abordada. Listo, Valentina. Ahorita hablemos de algunos libros de ficción, novelas, biografías que usted haya abordado durante su vida y que sean relacionados de una manera más directa con los derechos humanos. Y por ejemplo, a mí se me viene a la mente, solo por mencionar algunos ejemplos, Ana Frank, El hombre en busca de sentido de Víctor Frank, los libros de Primo Levi, y todos estos autores o libros tienen que ver con aquella época conocida como el holocausto nazi. Entonces yo creo que estos libros permiten que nosotros podamos abordar los derechos humanos y qué son los derechos humanos, o en definitiva, qué no son los derechos humanos y qué es lo que va en contra de estos. Entonces, ¿tiene algún libro predilecto, algunos libros que usted haya relacionado de novelas o ficción o poesía que tengan que ver con derechos humanos? Sí, como el más lindo, el mejor que me ha parecido ahí es el de Noche, de Elie Wiesel, que fue Nobel de Paz incluso. Ese libro de Noche cuenta la historia pues, de Elie cuando fue niño y pues estuvo en los campos de concentración con su padre, y cuenta toda la historia de él, porque estuvo en los peores momentos de los campos de concentración y logró sobrevivir. Y es una historia tremenda, es una historia que fue pucha, que es muy dolorosa de leer, pero también me parece un ejercicio de memoria muy valioso, porque, digamos, no es lo mismo que tú leas un informe de un organismo de derechos humanos sobre lo que fue el Holocausto, a que tú leas la experiencia en primera persona y contada de esa forma como tan descarnada. Es completamente diferente porque se te queda en la memoria, y, y es y narra lo que tú dices, que no son los derechos humanos, y porque una cosa como esas no puede volver a suceder nunca más en ningún lugar del mundo. Y eso me parece que es un libro que está como dentro del top 10 para no volver a repetir ese tipo de genocidios en el mundo. Bueno, Valentina, y siempre desde temprana edad, sí, desde los 16 años, usted tiene 24 años y desde los 16 años siempre ha tenido esa inclinación por los derechos humanos. Háblenos un poquito cómo fue esa influencia, por qué decidió estudiar derecho en su momento y cuáles fueron pues como lo que sirvió de acicate para que usted pudiera inclinarse a los derechos humanos y especialmente también a la rama del derecho. Bueno, pues eso fue, yo creo que en el colegio sí tenía como un perfil más o menos claro, porque era muy mala para la contabilidad y para ese tipo de materias, álgebra, trigonometría, las pasaba, pero no me gustaban. En cambio, sí me inclinaba más por la filosofía, por las clases de ética, por pues lo poco que pude ver de ética no religiosa en un colegio de monjas, pero sí tenía más ese gusto como por esas materias. Veíamos economía, y cuando a mí me hablaban de Adam Smith y de la mano invisible y de no sé qué, pues eso era lo que me gustaba. Y yo fui personera en el colegio, que a propósito malísima, fui muy mala personera, pero ahí pude descubrir que cuando Pero uno no fue tenía de las que prometió la piscina en el colegio. cosas de ese tipo, pero ahí logré como descubrir que cuando uno tiene algún tipo de poder, o cuando uno tiene un conocimiento sobre algo, pues puede ayudar a otras personas. Y me gustaba eso, o sea, me gustaba ayudar a las personas, y pues yo creo que eso fue lo que más me impulsó a estudiar derecho, como salvar el mundo.
la típica de salvar el mundo, y todavía lo quiero salvar, si se puede todavía. Y además, como influencias así directas, mi papá, que fue escritor y pues era una persona muy brillante y muy preocupada por los temas políticos, nacionales, y yo creo que esa semillita también me quedó ahí por él. Y ya cuando entré a la universidad, ya específicamente en el tema de derechos humanos, fue porque me quería vincular al semillero de investigación en derechos humanos que lo dirige la profesora Carolina Rodríguez, que es mi maestra, mi sensei, mi ejemplo a seguir. Y ahí, para poder entrar al semillero, tuve que hacer como una especie de investigación que yo decidí el tema y era sobre los derechos vulnerados en las trabajadoras sexuales con VIH, los derechos humanos vulnerados en esta población. Y me tocó investigar y me tocó exponerle a ella y a Luis Alvarado como mi investigación pequeñita y les gustó y pues por eso fue que entré al semillero desde primer año y a partir de ahí empecé a investigar todo ese tipo de temas, después con justicia transicional un poco y pues de ahí partió como esa gana de querer especializarme en esa área a raíz de eso fue. Bueno, qué bien. Ahora, Valentina, algo que nos llama mucho la atención y que podría servir de ejemplo o sirve de ejemplo, no podría sirve de ejemplo, es el hecho de que muchas personas desearían o quien no quisiera poder tener la experiencia de estudiar en el exterior. Háblenos un poquito acerca de cómo fue el proceso para conectarse y llevar a cabo lo que está realizando en este momento, que es la maestría en España, en la Universidad Carlos Pero, III. Carlos tercero. III. Carlos Carlos III. III. Carlos III de Madrid. ¿Cómo fue ese proceso de la beca? Háblenos un poquito acerca de cómo son los costos, cuáles son los porcentajes, más o menos cómo todo esto. Bueno, bueno, esta parte me gustaría como profundizar mucho porque yo quisiera que en su momento yo hubiese tenido la oportunidad de que alguien me guiara en ese proceso porque la verdad tiene sus trucos y es bueno saberlos para no sufrir tanto. Entonces, bueno, yo me di cuenta de la Universidad Carlos III, pero sobre todo del Instituto Bartolomé de las Casas, porque en una clase que tuvimos con Nicolás, de hermenéutica con Nicolás por allá en cuarto año de Derecho, él mencionó que existía ese instituto. Y entonces yo me puse a ver la universidad, me gustó mucho el pensum de la universidad, del programa, y dije, no, pues quiero estar ahí. Entonces me logré como saber con mucha antelación a qué programa quería como postularme. Y a partir de ahí empecé a llenar los requisitos que me pedían para ello. Entonces, pues primero eso, buscar un programa o el área que más les interese y buscar en qué país quieren estar. A partir de ahí, la búsqueda pues se va desarrollando y ya van mirando como los pensum, sobre todo, tienen que revisar mucho qué materia les van a dar para que después no, como que no, que las expectativas sean buenas y no se vayan a encontrar con unas materias que ustedes no querían ver y que después les tocó ver. Entonces, como revisar bien los pensum de los programas. Para aplicar a las becas, en la mayoría de las becas piden primero que uno esté admitido en la universidad. Entonces, para que uno lo admitan en la universidad, tiene que estar muy pendiente de los calendarios de las convocatorias y de los requisitos, de cumplir los requisitos. En la mayoría de ocasiones, tienen que tener un buen promedio académico o no, pues o no necesariamente, pero pues que sea más o menos bueno. Y en documentación tendrían que mandar a apostillar eso, como el diploma y las notas, el certificado de notas. Eso se manda a apostillar. Antes a mí me tocó ir a Bogotá al Ministerio de Educación, pero eso ahora ya no es necesario. Eso por una notaría en cualquier ciudad del país se los pueden hacer. Y ya esa documentación, junto con un par de referencias personales, académicas, alguna carta laboral y qué más sería, ¿no? Pues con eso más o menos ya se puede uno postular a la admisión de la universidad. Y en la mayoría de universidades te hacen una entrevista. Entonces, para esa entrevista, pues también hay como otros puntos que tratan, por ejemplo, cuál es la experiencia laboral, por qué quiere estudiar el programa,
bueno, ¿Cuál es todo este el, tipo de qué pena la cosas. interrumpo, cuál es el costo para la admisión, para el proceso de la admisión? En la Carlos III costaba como 70 euros, 70 euros la inscripción. Y cuando hablamos de un buen promedio, ¿es a partir como de qué? De que, ¿Cómo? cuando hablamos de que tener un buen promedio es a partir de que de 4, 4, 5, más o menos, Cuatro, yo diría que 4 de en cuatro, adelante. sí, Listo. de cuatro en adelante. Sí, porque el mío tampoco era muy bueno, pero pues era más de cuatro. ¿Y qué más? Bueno, esa es como la parte de admisión de la universidad. Ya después de que uno lo admiten, tiene que empezar a buscar cómo va a pagar, ¡ay! Se me va a acabar la batería de la tablet. ¿Cómo va a pagar pues el costo del programa? Que en mi Que busque caso, el cargador, mientras tanto yo voy acá haciendo una reflexión sobre, hágale, no se preocupe. sobre por ejemplo, acá en Colombia. Acá prácticamente si se quiere, por ejemplo, postular a un posgrado, incluso en las universidades públicas, pues está la generalización de que una de las preguntas es como usted tiene para pagar el posgrado, de dónde va a sacar los recursos, y se ha escuchado o he escuchado a muchas personas que de plano como los rechazan si no van seguramente a decir como sí, yo tengo el dinero para pagar el posgrado, o sea, casi que es una pregunta más importante que cuál es su trabajo de grado, qué piensa realizar su tesis, cuál es su experiencia, incluso hasta en las universidades públicas. Rigo, sí, es igual. Yo siento que es igual en una universidad de otra parte. O sea, a mí sí me preguntaron primero como por el interés en el programa, pero igual me preguntaron cómo lo iba a pagar. Y yo en ese momento tenía pensado el ICETEX o una beca, y eso fue lo que yo les dije, como si no consigo una beca me endeudo con el ICETEX. Y ellos dijeron, ah, bueno, listo, porque pues no habían más opciones en realidad. Entonces, bueno, entonces a partir de ahí el tema de las becas tienen que empezar a buscarlo también con anticipación, con mucha paciencia. Las personas que estén interesadas me pueden escribir al Instagram y yo les puedo dar la lista de becas a las que yo apliqué, que dependiendo, yo estaba aplicando pues a las de España, apliqué a la Fundación Carolina y a la beca AUIP, que esa organización casi nadie la conoce y es buenísima, es la que me dio la beca a mí, que es una asociación de universidades iberoamericanas. Y como la Carlos III tenía convenio con esa organización, pues yo pude aplicar a esa beca y esa fue la beca que me dieron en ¿Y, convenio con la Carlos III. y en qué consiste la beca? ¿Qué cubre la beca? Pues mira, ellos te pagan todo el programa, la matrícula completa, que eran 10.000 euros. Es costoso para se llaman ciudadanos extracomunitarios o algo así. O sea, la gente que es española de la Unión Europea, eso es súper barato, pero para los extranjeros se triplica el valor. Eran como 10.000 euros. Y te dan el programa completo, todo, te los pagan. Y te dan una ayuda económica dos veces cada cuatrimestre de 1.500 euros. O sea, en total serían 3.000 euros de ayuda económica. Y te pagan pues la matrícula. Solo eso, o sea, ellos no cubren pasajes, ellos no cubren vivienda, ellos no cubren nada de eso. En cambio, la Fundación Carolina sí, que fue la otra que yo apliqué. Y el problema con ellos es que uno está condicionado a que apenas se termine el programa hay que volver a Colombia. Sí o sí, uno no se puede quedar acá. ¿Con la Pero Fundación eso cubre Carolina un montón. o con la otra La entidad que le da Carolina, la con la beca? Fundación Carolina. Listo, mientras que con la que la aplicó en este momento, que es la que usted es beneficiaria, no tiene la obligación de volver a Colombia. No está esa obligación. Tú eres libre de quedarte acá, estudiar un doctorado, trabajar lo que quieras. Pero con la Carolina sí hay que volver. Y en esta AOIP te piden una carta de motivación, que mi carta de motivación fue lo más sincero del mundo. Les dije, vean, si ustedes no me dan la beca, pues yo me tengo que endeudar y voy a tener que trabajar para pagar el programa y no voy a estar enfocada en investigar, en aprender, sino enfocada en cómo pagar la deuda. Entonces, pues eso fue lo que yo les dije y parece que sirvió, pues porque por algo me la dieron. Bueno, y tengo una Además, pregunta. ujú, Usted dice que aún como no pagan, por ejemplo, hospedaje, pasajes, todo eso. Si una persona pudiera tener esta beca y estar en España, hablábamos por interno, ¿no? De que el primer año es presencial, ¿cierto? Y el segundo sí. es virtual. No es por pandemia, sino que así está establecido.
Así está establecido, sí. Entonces, si una persona, por ejemplo, dijera como, bueno, yo quiero tener un promedio de cuánto voy a gastar en hospedaje, en alimentación, si quiero buscar un lugar relativamente cercano a la universidad el primer año, más o menos cuánto tendría que presupuestar, cuánto valdría el alquiler, la alimentación, algo así como promedio, por ejemplo, entre los estudiantes o compañeros que usted ha podido conversar. Y teniendo en cuenta que me imagino que al cumplirse el primer año, la persona podría devolverse para Colombia y seguir todo de manera virtual, me imagino, ¿cierto? Sí, así es. Pues, Rigo, mira, yo antes que hablarte de precios, te quiero hablar de cómo hice yo para el tema del hospedaje, porque es una Listo. oportunidad que casi nadie sabe y es una cosa maravillosa. Resulta que cuando yo me puse a investigar en la universidad, encontré que había una fundación que se llama Fundación Solidarios y ellos tienen un programa que se llama Programa Convive. Y este programa se trata de que tú tienes que vivir con un adulto mayor y a cambio de ello te dan la vivienda gratis. O sea, no tienes que pagar nada de vivienda. Y yo apliqué a ese programa y me recibieron y viví todo el tiempo que estudié allí en Madrid. Estuve con Manuel, se llama, que, que Manuel es también una de las cosas más lindas que me ha pasado aquí porque es un señor, él es piloto del Ejército del Aire y es músico y fue maravilloso vivir con él y yo les recomiendo mucho esa experiencia porque pueden también como adentrarse más en la cultura española o de la cultura en la que vayan a estar. Que busquen ese tipo de programas que seguro al país que vayan a ir van a haber organizaciones que se dediquen a lo mismo. Y les va a salir la vivienda gratis, que es lo más caro para pagar en Madrid. O sea, es En una labor promedio, como social de personas que viven solas y el gobierno español pretende que estas personas no estén solas, tengan la compañía de alguien y estas personas también en una labor altruista, ¿no? Por ejemplo, como Manuel, desean como, claro, yo puedo prestar mi vivienda para que alguien viva acá y tener una compañía. Y es mucho de lo que hablamos o pensamos como de los países europeos o diferentes a Colombia, que hay muchas posibilidades económicas y diferentes, educativas, pero la gente habla de esa soledad, ¿cierto? Que no es lo mismo como en Colombia que uno dice, ay, yo en Colombia puedo pasar muchas penurias, pero se siente el calor de gente, el amor y todo esto, que sería otro tema para hablar en otra tertulia muy interesante. sí, claro, esa es la idea. Y allá los adultos mayores están también muy solos porque, pues, es como el curso normal de la vida. Entonces, la idea es como mejorar esa situación y es un gana-gana. Entonces, es súper, súper bueno ese programa y se los recomiendo y seguro, como les digo, donde vayan a ir lo van a encontrar. Entonces, eso sería una opción. Pero hablando ya de los gastos, por ejemplo, en promedio, una habitación en Madrid está costando entre 500, 400 y 500 euros en Madrid. Pero si las universidades en las que ustedes van a aplicar quedan en el perímetro por fuera de la capital, van a encontrar cosas mucho más baratas, porque yo estudiaba en las afueras de Madrid, en un pueblo que se llama Getafe, y allá todo era mucho más barato. Entonces, por ejemplo, allá una habitación puede valer entre 300 y 200 y 300 euros, una habitación. La comida en Madrid es muy barata, es muy buena. El transporte para las personas que tengan menos de 25 años cuesta 20 euros al mes con la tarjeta de transporte y con eso se puede mover uno por todo Madrid, a donde quiera ir, incluso se puede ir a Toledo, se puede ir a Segovia, pueblos aledaños. Y para las personas mayores de 25, la tarjeta estaba en promedio en 60 euros mensuales, todo esto es mensual. Entonces, yo creo que en total uno podría vivir en Madrid, podría vivir con 700, 800 euros, podría mantenerse. Eso Hay, sería pos- en promedio lo que y yo hay diría. posibilidades de que la persona que esté estudiando pueda tener un trabajo en medio tiempo con la universidad o la universidad no le coloca problema de que trabaje medio tiempo o cómo es el asunto. Mm, Rigo, eso es un poco difícil, pero sobre todo por el tema migratorio, porque con la tarjeta de estudiantil que uno le dan, uno solo puede aplicar a prácticas remuneradas. Y en la Carlos III había esa opción, pero ya la han reducido mucho por problemas que han tenido. Pero la mayoría de universidades también tienen ese programa de prácticas extracurriculares, se llaman.
Y se puede, pero siendo realistas creo que es difícil poder trabajar, porque no podrías trabajar como mesero, por ejemplo, eso no se puede. Tiene que ser algo que esté relacionado con lo que estás estudiando, porque tu tarjeta de residencia no te permite trabajar en otras cosas. O sea, tiene como la tarjeta es para estudiar Para prácticamente y a estudiar menos o que hacer tenga que ver prácticas. relacionado con lo que está haciendo, pues no podría trabajar en otras actividades. Así es eso. Entonces, sí, eso sería como en términos de dinero para estudiar allá. Bueno, Y como dijiste, después el primer año son clases presenciales, bueno, al menos a mí me tocaron las clases presenciales, y el segundo año lo que hace la mayoría de la gente es volverse para su país y terminar su trabajo de investigación ya pues donde vivan. Hay otros que se quedan, pero pues la mayoría se devuelven, porque casi todos son estudiantes latinoamericanos. listo, Valentina. ¿Algo más para hablar en cuanto a estos aspectos económicos, de trámite y demás? O pasamos a Mm, hablar un poquito más del aspecto académico, diferencias en cuanto a la educación, lo que usted ha percibido, por ejemplo, en su pregrado acá en Colombia y la maestría allí, la manera del sistema educativo, experiencias educativas? ¿Está bien si continuamos con eso o algo más para hablar de... Solo decirles que si los que nos están viendo tienen alguna duda, me escriban, que yo tengo varios datos que les pueden servir y que aprendan inglés, otro idioma, también es muy importante, es supremamente importante. Bueno, para mí siempre ha sido el talón de Aquiles el inglés, mejor dicho, es que ni me llama la atención, entonces, pero O sí. francés o otro idioma, pero sí es importante. Bueno, ¿las clases son en español o hay clases que tienen inglés o cómo es el asunto? En mi máster todas las clases eran en español, pero hay mucha bibliografía en el tema de derechos humanos que está en inglés y me atrevería a decir que la mejor bibliografía está en inglés, generalizando horriblemente, pero sí hay mucha cosa en Y inglés. no solo Y en derechos humanos, sino en cualquier rama del saber, pues los conocimientos de primera mano y los estudios y demás, pues es en el idioma inglés, precisamente por el avance de la ciencia o de estas áreas del conocimiento en países europeos, en Estados Unidos de Norteamérica y demás, pues que es el lenguaje donde los grandes pensadores científicos y demás profesionales pues abarcan, ¿no? Listo, Valentina. Entonces, hablemos en cuanto a la parte de su percepción en la educación. O sea, educación en Colombia, pregrado, educación en posgrado, algunas reflexiones que usted nos quisiera compartir en cuanto a tal vez, no sé, la disciplina de ellos o la manera de abordar los temas. No sé qué se le viene a a la mente a usted que ha tenido esta experiencia. bueno, yo lo primero que quiero decir es que la educación en Colombia es muy buena y es muy buena y cuando uno sale se da cuenta de que es buena comparándose con otros países de Latinoamérica, por ejemplo. Lo único que el grave problema en Colombia es el acceso a la educación, pero en materia de calidad, de verdad que es buena. Lo que tiene España, que también es una educación excelente, es que es un poco, yo sentí que era un énfasis como más independiente. Las clases magistrales son pinceladas de muchos temas y al final del día uno queda con más preguntas que respuestas, pero también es algo que se necesita, o sea que es la idea también un poco de la educación, ¿no? Ya después, de manera autónoma, independiente, te toca ir, buscar bibliografía para profundizar, para entender, eh, ya es un trabajo más independiente. Pero eso me gustó mucho a mí porque en Colombia yo estaba muy acostumbrada a que todo me lo tenían que dar en la clase y que eran pocas horas de trabajo extracurricular, pero aquí es al contrario, son muchas horas de trabajo extracurricular y, y te toca así, o sea, investigar, escribir, leer la bibliografía toda la que sea posible. Ellos te dan las herramientas, ellos te dan todo. Te dan los recursos de biblioteca, que es aquí es maravilloso. La biblioteca de mi universidad es una de las cosas más lindas que yo he visto en Madrid. Es muy bonito y tienen muchos recursos, pero ya es tú solito con tu deber y con tus ganas también de aprender. Y en el tema de los profesores, yo noté que la calidad es buenísima. Todos los profesores que tenía eran doctores. Creo que es un requisito para poder enseñar allí, que tengan el título de doctorado. Y también personas muy variadas, con pensamientos muy diferentes, aunque la escuela
que dirige como el máster, tiene un pensamiento muy marcado, pero invitaban a profesores externos, una cosa muy interesante porque se pueden escuchar muchos puntos de vista de un mismo tema. Y también el tema, tenían convenios con personas que son relatoras en el sistema de Naciones Unidas, gente muy tesa, muy tesa. Entonces, por ese lado, la educación me gustó mucho y además porque aprendí a ser un poco más independiente. En este momento está, la maestría dura 2 años, ¿verdad? Sí, Y en este momento estaría en el segundo año. sí. Listo. ¿Cuánto le falta para poder terminar? Tenemos dos convocatorias para presentar el trabajo de fin de máster. Una es ahora en enero y otra es en mayo. Pero creo que voy a irme hasta mayo porque todavía no he podido adelantar mucho. Entonces me Bueno, voy para la convocatoria de mayo y estaría terminando, sustentando la tesis en junio y ahí ya terminaría. qué bien. Bueno, Valentina, hablemos ahorita del aspecto cultural, las costumbres, la idiosincrasia, la gente, la geografía, la parte cívica, el idioma, la experiencia más como ser humano en el viejo continente, con los diferentes personas españoles, me imagino que muchas personas de diferentes países, compañeros de salón, de aula. Eh, ¿Cómo se vive ese tema allí de ser extranjero en este país, la acogida? Me imagino que hay reglas generales, hay excepciones y demás, pero ¿cómo ha sido la experiencia particular? Bueno, sí, decir y aclarar en primer lugar que todo lo que diga es una generalización porque voy a hablar desde mi experiencia, desde lo que a mí me tocó, pero pues yo creo que sí hay unos rasgos como muy característicos de las culturas, cosas que la mayoría de gente hace o piensa tal vez. Eh, que sepan también que en las ciudades, en las capitales, la gente que es de allí es muy poca. Es un flujo migratorio increíble de todo el resto de ciudades de España, del mundo, Pasa pero lo mismo que acá en no te Colombia, en encuentras muchos Bogotá. madrileños, por ejemplo. Es escasa la gente que es de allí, del lugar. Entonces, por ejemplo, de la cultura española, a mí me pareció hermosísimo la importancia que le dan a la música, al arte y a la comida. Para ellos son como las cosas más sagradas. Por ejemplo, el flamenco, ver una presentación de flamenco ahí en el Metro de Sol, en el Cardamomo, visitar los museos del Museo del Prado, el de Thyssen, el de el Naval. Todas esas cosas son muy valoradas y uno aprende también a quererlas y aprende a cogerles como interés a ese tipo de cosas que yo en Colombia, por ejemplo, no era muy de ir a una exposición de arte o de, no, pero aquí sí empecé y lo disfruto mucho ahora. En el tema, bueno, España, por ejemplo, es un país que tiene muchos rezagos todavía de la dictadura y culturalmente, sobre todo, pues en la política se nota un montón, pues todos los días como que luchan contra eso. ¿Qué más podría? Digamos la relación que tienen con el tabaco y el alcohol, que son cosas que yo creo que solo me llaman la atención a mí mirando, pero sí son cosas que uno nota como diferencias. Pues allá la gente fuma mucho. O sea, lo aman al igual que el arte, la comida y la música. Yo creo que sí, pero bueno, estoy generalizando igual. Pero por ejemplo, el tabaco fuman demasiado. Se nota que, o sea, la gente fuma mucho y con el alcohol que me pasó que el primer día que llegué a Madrid y salí como a hacer un trámite de migración y me comí un desayuno en un estanco de esos de allá. Y a las 11 de la mañana encontrabas a la gente ahí tomándose sus cañas, ya sus cervezas. A la hora del almuerzo en la casa con Manuel, por ejemplo, siempre la sobremesa era vino o cerveza. Entonces, sí tienen como eso, pero ellos no son como nosotros, que se sientan a beber hasta perder la cabeza y ya está, ¿no? Ellos lo utilizan más como una excusa para socializar y pues es otra cosa. Entonces, pues a grandes rasgos, eso, la gente en España, bueno, los españoles son personas muy abiertas en el trato, son muy sinceras, son muy,
son muy amables también, son personas muy alegres. Y mis compañeros de universidad, solamente puedo decir cosas buenas de ellos, pero sí es gente como muy franca en el trato. Eso sí es. Y a veces choca un poco con nosotros, o al menos conmigo, porque pues yo soy de Pereira y en Pereira somos muy, ay, ¿cómo estás? Somos como un poco más Afectivos. delicados en el trato. Y ellos son más directos y uno cree que están siendo groseros o tal vez rudos, pero no, o sea, hace parte de la cultura y está bien porque también es bueno, ¿no? En cierto sentido. De Alemania no he conocido mucho porque pues vivo aquí desde que empezó la pandemia y ha estado todo cerrado, pero sí he notado algunas cosas. Por ejemplo, el tema de los idiomas. Acá la mayoría de la gente, sobre todo las nuevas generaciones, mínimo saben 3 idiomas, mínimo, y lo saben hablar perfectamente. Eso, bueno, pues por algo son el primer mundo. Y por algo nosotros no salimos ni con inglés de la secundaria pública. Eh, También he sentido que ellos tienen como una concepción por lo colectivo, por la comunidad. Tal vez sea una percepción mía, pero por ejemplo creo que eso lo podría explicar el tema de los impuestos. Acá en Alemania pagan una tasa de los impuestos las más caras, de las más caras de Europa. Y ellos saben que pues, los impuestos van destinados a invertir en cosas públicas, incluso ayudar a colectivos vulnerables como refugiados o personas en busca de asilo. Y ellos, a pesar de eso, como que están de acuerdo con pagar esas tasas altas de impuestos, porque creo yo que tienen como ese sentido por la comunidad o por lo colectivo y no son tan individualistas. Repito, son percepciones mías, tal vez no sea así, pero son cosas que yo he podido ver. Son personas muy metódicas, muy reservadas, que cuesta ganárseles la confianza, pero ya cuando uno está como en sus círculos, son muy amables, son detallistas, son chéveres. Pues los que he conocido ha estado bien. También, por ejemplo, con el tema del idioma, cuando uno no sabe hablar alemán y lo intenta para ir, por ejemplo, a la panadería a comprar un pan o cuando uno quiere comprar el tiquete del bus y no sabes pronunciar algo bien, ellos te tienen paciencia y te corrigen y te dicen como se dice así, no así. O sea, son muy abiertos con el tema del idioma. Y cuando uno quiere intentar, pues, hablar el idioma, ellos porque están conscientes que es durísimo. Bueno, Valentina. ¿Y qué porcentaje, por ejemplo, de sus compañeros de la maestría son muchos los latinoamericanos como cursando estos posgrados? Por ejemplo, de su salón de clases que nos dijera como somos 30 y 15 son latinoamericanos, 15 son españoles, o más o menos cómo es la población allí en estos posgrados. Bueno, en el salón éramos 24. La mayoría eran colombianos, muchos colombianos, pero todos eran de Bogotá. Yo era la única de la provincia. Españoles habían solo 6, hay pocos españoles, y el resto eran compañeros de Honduras, de El Salvador, de Brasil, habían muchas mujeres de Brasil también, de México también, Costa Rica. Era un grupo variadito, supremamente variadito y genial porque uno aprende muchas cosas, aprende a desenvolverse en otras culturas y es una prueba muy importante porque uno está acostumbrado a lo de uno y de cierta forma, pues eso no es el mundo es un poco más diverso. Y eso ayuda mucho a que uno se abra en muchos temas, a que sea más tolerante. Es una experiencia muy bonita. Listo, Valentina. Ahorita hablemos de lo que usted decía, por ejemplo, en el video promocional de la tertulia, que los derechos humanos no es algo que debe ser ajeno o distante a los seres humanos. Y háblenos un poquito como qué son los derechos humanos, las instituciones que albergan o que por excelencia tienen que ver con todo este tema de los derechos humanos y cuál es su perspectiva en cuanto a estas instituciones, ¿sí? Me refiero, por ejemplo, como a Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos, o la ONU, la OEA, cada una en lo que tenga que ver con derechos humanos, ¿cuál es su perspectiva en cuanto a estas instituciones? Y en el caso colombiano, en lo que usted ha podido ver a través de sus estudios y demás, ¿son instituciones que realmente sí han promovido como el cumplimiento de estos derechos o son más instituciones como de lobby, de fotografía y de reuniones sociales y demás? ¿Cómo es su percepción?
Bueno, Rigo, mira, yo creo que primero para definir qué son los derechos humanos tienen que saber que eso es una cosa muy complicada y que cada uno va adoptando como su definición y que hay asignaturas completas y discusiones teóricas detrás de ese concepto porque no es una cosa como pacífica. Em, la definición que yo le he dado, que me la copié de algunos autores como Boaventura dos Santos o Javier Anzoátegui, que fue profesor mío en la U, y podría ser esta, que los derechos humanos son exigencias morales justificadas que buscan la garantía de una vida humana digna para todas las personas, que tienen vocación de limitar los poderes, de ser emancipatorios y que su concepción y efectividad están ligados a un contexto histórico, cultural y a una forma de ostentar el poder político. Y con esta definición, pues por eso es que yo creo que son cosas que nos conciernen a todos, porque está desde afecta tu trabajo, tu vida familiar, las relaciones personales, afecta más, bueno, en términos más institucionales, la política, las leyes, afecta absolutamente todo. Y aunque no nos demos cuenta, porque pues no son cosas que se perciben así de entrada, pero ahí están. O sea, el tema de que tú te puedas relacionar con tu pareja en términos igualitarios, que no seas víctima de machismo, de violencia sexual. En tu casa, ahí están los derechos humanos. Entonces, por eso me parece algo que es supremamente importante y que más que conocer los organismos que existen y eso, que es muy importante, pues también sobre todo es como preguntarse por qué las cosas son de una forma y no de otra, sabiendo que podrían ser mejor. Yo creo que para eso es este sistema que nos hemos inventado de derechos humanos. Eh, para hablarte un poco de los organismos internacionales, pues es que es una división que yo creo que se le inventó un abogado porque tiene más clasificaciones que, mejor dicho, ¿para dónde? Pero que sepan lo importante, y es que hay un sistema universal, que es el sistema de la ONU. Están los sistemas regionales, que pues está el interamericano, el que nos compete a nosotros como Estado colombiano, como ciudadanos del Estado colombiano. Está el sistema europeo y está el africano. Por ahí leí que había uno asiático, pero pues no se habla mucho de él. Este sistema de la ONU, que es el universal, tiene unos mecanismos que son mecanismos de denuncia que reciben denuncias de los ciudadanos cuando hay graves violaciones a los derechos humanos y cuando se han intentado agotar los recursos a nivel interno y estos no han servido para nada. Y tú como ciudadano directamente podrías ir ante el comité de algún tratado, el comité que maneja algún tratado en específico, podrías ir ante un relator o podrías ir ante un grupo de trabajo y a través de un formulario en internet hacer una denuncia. Que eso es importante saberlo porque la mayoría de las personas no lo conocen y en un país como el de nosotros, que los recursos ni son efectivos, ni son rápidos, ni son nada, pues ahí está eso y funciona. El sistema interamericano, que es el de que tenemos la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana, que son pues los organismos judiciales que condenan al Estado allí digamos que el sujeto pasivo de ese sistema es el Estado. ¿Qué más? ¿Qué más les podría decir sobre eso? En cuanto a Colombia, en ese tema de las vulneraciones a los derechos humanos, pues estamos de primeros en todos los rankings. El Estado colombiano ha sido condenado en 22 ocasiones por graves violaciones a los derechos humanos. De esas 22 solo ha podido cumplir integralmente unas 8 sentencias. Cada tanto hay audiencias ante la Corte o ante el sistema para verificar el cumplimiento de esas condenas al Estado colombiano, que la mayoría de veces ha sido por ejecuciones extrajudiciales, por masacres, por desapariciones forzadas, la mayoría de cosas relacionadas con el conflicto. Y pues decirles que a mi modo de ver, o yo me creo eso y estudié este tema de derechos humanos y este ordenamiento jurídico internacional porque creo que funciona, porque creo que está ahí para que funcione, que también tenemos que saber que tiene mucho contexto político
que está en todo, que son organismos que están permeados por la política, por supuesto, pero que son necesarios porque la idea de Estado-Nación como protección de los derechos humanos de los individuos no funciona y por eso es necesario que se creen instituciones internacionales y que siempre deberíamos abogar porque existan y porque mejoren, pues porque es como la última instancia que nos queda ante injusticias que ocurren dentro de nuestro país. Sería eso, como que conozcan más o menos el sistema y que sepan que ahí está, pues, y que es una cosa que debemos saber, debemos conocer. Bueno, y precisamente ahí, ahorita que usted mencionaba uno de los dos teóricos para la definición de derechos humanos, ya que nos mencionaba pues que hay muchas perspectivas y bueno, pero usted ha tomado de estos dos referentes, pues bueno, para hacer la cuña y a Boaventura dos Santos, ¿no? Este sociólogo portugués con su ensayo en época de pandemia, La cruel pedagogía del virus, el cual invitamos para que las personas puedan abordarlo y entender un poco acerca de, desde la sociología, este interesante eh, tratado o ensayo que hace este sociólogo allí. Bueno, Valentina, hablemos ahorita acerca de su tesis de maestría, en qué consiste, cuál es el título y qué es lo que usted está abordando allí en su trabajo de posgrado. Bueno, el título de mi trabajo de fin de máster es Memoria versus Fake News, un análisis de la libertad de información en el escenario del posconflicto colombiano. Y pues yo tengo una hipótesis que estoy comprobando en este momento, y es que al analizar algunas expresiones de los periodistas en Twitter relacionadas con el acuerdo de paz y con la implementación del acuerdo de paz, algunas de estas expresiones se constituyen como fake news. Creo que esto ya lo Y habían abordado o lo pretendía abordar en trabajo de pregrado, ¿no? sí, Eso sí, con pero Daniel, tengo un enfoque listo. un poco diferente. Ya. Pero sí es como terminar lo que traté de hacer en el pregrado, porque es un tema que me gusta mucho. Y bueno, pues obviamente este tema de las fake news afecta en países tan débiles como el de nosotros y en contextos de conflictos armados, afecta gravemente el tema del derecho a la verdad, el tema de la memoria y el derecho a la paz. Entonces, por eso me preocupé como por estudiar esto, además para revisar si se puede hacer algo al respecto, ¿no? Como proponer alguna política pública que tengan que aplicar los periodistas a la hora de informar sobre el tema del acuerdo o sobre el conflicto armado. Y pues es difícil porque los estándares de la libertad de expresión a nivel internacional son muy garantistas y la idea es cumplir con esos estándares de la libertad de expresión a la vez que se protege el derecho a la verdad y la memoria de las víctimas y de la sociedad. Entonces ahí está como la parte difícil del trabajo, que espero pueda lograr como armonizar esas dos cosas. Bueno, muy interesante pues todo este tema, ¿no? Y como usted mencionaba, en un país como Colombia, donde tenemos esa falencia de que las personas creemos lo primero que vemos en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en las noticias, en X canal y no nos documentamos, no nos informamos y pues no tenemos ese hábito de investigar, de informarnos y de verificar la autenticidad de las informaciones o de lo que se pretende dar a conocer como verdad en la sociedad. Y es allí cuando recuerdo a el autor de El nombre de la rosa, ¿cómo es que se llama? Humberto Eco, ¿sí? Ese Ujú. escritor donde decía que antes, como las personas escuchaban en los bares y solo lo escuchaban los amigos de allí, pero hoy en día cualquier idiotez a través de las redes sociales y todo el mundo lo escucha o lo lee, ¿no? Gracias a la tecnología y pues es algo que debemos tener cuidado y tener como el hábito de poder verificar. Bueno, Valentina, ahora después de terminar la maestría, usted nos mencionaba que la beca que usted tiene no tiene la obligación de regresar a Colombia.
Y aquí yo, la pregunta es usted, cuál es su pensamiento, cuál es su futuro? ¿Quedarse allí? ¿Todavía no sabe o va a regresar a Colombia? Y antes de eso, yo recuerdo, por ejemplo, en este momento estoy leyendo un libro que es sobre el maestro Carlos Gaviria. Sabemos que Carlos Gaviria fue magistrado de aquella primer corte, ¿sí? Porque antes de eso pues hubo una de transición, ¿sí? Con la Constitución del 91, pero pues formalmente la primer corte, como el 93 al 2001, creo, si no estoy mal, y pues tuvimos el privilegio de tener al maestro Carlos Gaviria, un intelectual, un pensador muy importante aquí en Colombia y que invitamos a las personas que puedan leer sobre él, ya que marcó sentencias hitos, ¿sí? Sobre diferentes tipos de derecho, como la dosis mínima, el aborto y diferentes pensamientos que en su momento marcaron como iban en contravía de lo conservador en su momento en Colombia. Entonces, me llama la atención porque él en algún momento fue senador de la República de Colombia y él mencionaba lo siguiente en cuanto a sacrificar, ¿sí? A veces como las personas se sacrifican sabiendo que van a ser derrotados o que no van a tener el impacto que quisieran porque estamos en medio de una sociedad donde prácticamente todo está ya negociado, dice él, ¿sí? Entonces, en palabras de él, dice, lo peor del Congreso es que las cosas ya están negociadas antes. Entonces él dice, como todo es una pantomima, cuando se llega al Congreso, a una plenaria, a debatir algún proyecto de ley y demás, él dice, todo se negocia en el lobby, en las reuniones de casa de Nariño y demás. Y él aquí menciona, por ejemplo, una persona que fue como integrante de su OETL, Unidad de Trabajo Legislativo, Alviar García, es decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, dice, Carlos ya era una persona mayor, no era su pasión el trabajo legislativo por muchas razones, entre otras porque le quitaba tiempo para el estudio. Sabemos que Carlos Gaviria era una persona que le gustaba leer mucho, le gustaba escuchar música, dedicar a sus espacios intelectuales, pero un trabajo como senador pues requiere de mucho tiempo para dispensar, entre comillas, a aquellos que trabajan de verdad. Entonces, la pregunta para usted es, ¿usted regresaría a Colombia? ¿Tiene pensado regresar a Colombia para hacer su aporte desde los derechos humanos en la sociedad colombiana? Porque por otro lado está el, y también muy válido la perspectiva como hombre, estoy en un país de oportunidades, ya he tenido un recorrido acá, se me puede presentar una oportunidad de estudiar, acceder a otros posgrados, la vida económica, profesional. ¿Cuál es su pensamiento en cuanto a esto? Rigo, pues mira, yo en este momento sí me quiero quedar aquí en Europa, pero sobre todo para adquirir un poco de experiencia profesional aquí. Y después ir a invertir todo ese capital humano y todo lo que aprenda acá en Colombia, que ese ha sido siempre como mi principal objetivo. Pero siento que todavía aquí me falta por aprender y podría conocer cosas muy valiosas que serían muy útiles cuando me dedique a trabajar en Colombia. Y no es no es tanto por el tema económico, Rigo, porque yo no siento que yo estudie derecho para volverme rica o que estoy aquí. Nunca lo he pensado, nunca lo he pensado así y por eso no me llama tanto la atención el tema económico, pero sí es innegable que acá la calidad de vida, la seguridad, la movilidad, muchas cosas funcionan mucho mejor. Pero la idea sí es volver a Colombia, digo, yo sé que va a pasar, el problema es que no sé cuándo, pero sí, yo voy a volver y me gustaría trabajar en la academia como profesora, pero también me gustaría mucho trabajar en alguna organización que se dedique al litigio en derechos humanos. Ese es como mi mayor sueño, estar en, no sé, en de justicia, en la Comisión Colombiana, en el área de litigio, allá metida. Eso es como uno de mis principales sueños. Entonces, nada, siempre está ahí pensando en la tierrita. Bueno, Valentina, entonces vamos a hacer un pequeño corte aquí para ir redondeando como la tertulia y con las preguntas finales o puntos a abordar y vamos a hacer un pequeño corte aquí, ¿listo?